Me encuentro en París, en el cementerio de Père Lachaise. He venido a visitar, entre otros, al más grande representante del romanticismo musical, el más grande compositor y pianista contemporáneo. Sí, me refiero al virtuoso Frédéric Chopin. Y esta es su historia. Frédéric Chopin, por excelencia, ha sido por siempre el gran compositor romántico de todos los tiempos. Innumerables son las veces que podemos encontrar su legado musical hoy en día, hasta en la cinematografía moderna, tal como en esta escena, en el año 2002, del film para Hollywood de Roman Polanski, titulado El pianista, en el que el actor estadounidense de descendencia polaco-húngaro Adrien Brody, interpretando al sobreviviente del Holocausto judío Vladislav Spilman, tuvo que aprender a tocar el piano algunas obras, como se le ve en esta escena, interpretando una de las 21 nocturnas, la magistral y más famosa de Frédéric Chopin, la número 20. Pero para entender mucho mejor quién fue Frédéric Chopin, comenzaremos desde el principio, al año 1810, mismo año en el que varios países de Sudamérica comenzaban a liberarse del yugo español y a independizarse bajo el ejército libertador del general San Martín, O'Higgins y Bolívar. Sus padres, Nicolas Chopin, un emigrado profesor de música y literatura de Francia que había llegado a Polonia a los 16 años, y Tekla Trizanowska, que era de una familia noble polaca empobrecida y que administraba fincas. Ambos eran trabajadores para la nobleza europea de la época. Nicolás era un violinista de gala, profesor de música y literatura de hijos nobles. Tekla era administradora y ama de llaves. Ellos se casaron en 1806 y trabajaban para el conde Karbek en su gran mansión de Żelazowa Wola, a 60 kilómetros de Varsovia, en el ducado de Polonia, que en ese entonces era controlado por los rusos. Haciendo los quehaceres, atendiendo y sirviendo a los invitados del conde. Por lo tanto, vivían en dependencias de la mansión. El 1 de marzo de 1810, Tekla da a luz a Frédéric. Algo increíble que podemos resaltar es que mientras la madre daba a luz, el padre tocaba el violín. Es así que Frédéric es recibido con música a este mundo. Lo primero que escuchan sus oídos es la suave música selecta y clásica de la época. Es como si el destino marcara desde su nacimiento los acontecimientos de su vida.
En octubre de 1810, la familia se trasladó a Varsovia, pues su padre había obtenido el puesto de profesor de francés en el Liceo de Varsovia, entonces ubicado en el Palacio Sajón, donde la familia se alojó. El padre tocaba la flauta y el violín, mientras que la madre tocaba el piano y daba clases a los niños en la pensión que los Chopin mantenían. Frédéric y sus hermanas crecieron en un entorno en el que el gusto por la música y la cultura en general era particular y era considerable. Su primera maestra de piano fue su propia hermana, Ludwika, con quien luego tocaba duetos para piano a 4 manos. Al destacar pronto sus excepcionales cualidades, a los 6 años sus padres lo pusieron en manos del maestro Wojciech Szynski, pianista, amante de la música de Johann Sebastian Bach, hecho entonces poco común, y también de Wolfgang Amadeus Mozart, y que basaba sus enseñanzas principalmente en dichos compositores. Fue su profesor desde 1816 a 1821. Un año más tarde, cuando tenía 7 años de edad, compuso su primera obra. Como no sabía escribir muy bien, la pieza la escribió su padre. Se trataba de la polonesa en sol menor para piano. Su siguiente obra, una polonesa en la bemol mayor de 1821, dedicada a Sidney, es el primero de sus manuscritos que se conserva. A esta le siguieron otras polonesas, además de marchas y variaciones. Algunas de estas composiciones se han perdido. A los 8 años tocaba el piano con maestría, improvisaba y componía con soltura. Dio su primer concierto público el 24 de febrero de 1818 en el Palacio de la Familia Radziwiłł de Varsovia, donde tocó el concierto en mi menor de Wojtek Jiroszek. Comenzó a dar recitales en las recepciones de los salones aristocráticos de la ciudad, para las grandes familias, tal como hiciese Mozart a la misma edad. Frédéric pasaría la mayor parte de su vida también recibiendo clases de los más grandes pianistas de la época. Uno de los grandes maestros de Frédéric fue el profesor Joseph Savery-Elsner, que a su vez era el director de la Escuela Superior de Música de Varsovia. Hoy dicha facultad tiene el nombre de Universidad Frédéric Chopin. El profesor Joseph fue un pilar fundamental en la educación musical de Frédéric, de forma privada hasta que cumplió los 16 años de edad, y luego como su profesor en la carrera musical de Chopin en la Facultad de Música de Varsovia. A la edad de 21 años, viaja a Francia, tierra natal de su padre. Se establece en París como un refugiado político, ya que no le gustaban ni obedecía las regulaciones del zar de Rusia para Polonia.
Se destaca que tampoco quiso renovar su pasaporte en la embajada rusa. Por ello, pierde el derecho de regresar a su patria y se quedaría en París, lugar en el cual se inspira para componer sus más relevantes obras y posicionarse como el mejor pianista que la historia ha conocido. Frédéric es aceptado de inmediato en las altas esferas sociales parisinas de la época. Sus composiciones son acompañadas por otros instrumentos en sinfonía y aplaudidas sus intervenciones al piano. Hasta el año 1848, Frédéric Chopin no dejó de producir temas que serían éxitos mundiales de generaciones tras generaciones. Como un hecho curioso, en aquel entonces se experimentaba una nueva tecnología llamada daguerrotipo. Hoy en día se le conoce como máquina fotográfica. Chopin, al ser un célebre famoso, se le solicitó tomar una daguerrotipia, es decir, una fotografía, a lo cual él aceptó. Esta sería la primera imagen tomada a un compositor clásico famoso de la historia y única tomada a Frédéric Chopin junto a su piano. Gracias a la inteligencia artificial de hoy en día, se agrega nitidez y color. Con una exactitud del 100%, señoras y señores, con ustedes, el maestro Frédéric Chopin. En el año 1849, producto de pericarditis provocado por la tuberculosis, agonizante es acompañado por su círculo más cercano, que le lleva música a su dormitorio, y por un sinfín de conocidos que llegaban a despedirse. Ya en plena agonía, tuvo aún la fuerza suficiente para otorgar a cada visitante un apretón de manos y una palabra amable. Su última voluntad fue, con sus propias palabras: encontrarán muchas partituras, más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tienen, por favor, quémenlas todas excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego, sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre. Así, indicando una carpeta específica que contenían partituras no terminadas, una voluntad que no fue acatada por sus cercanos luego de su fallecimiento. Dicha carpeta contenía temas que Frédéric no alcanzó a terminar ni a publicar, pero que hoy son clásicos importantes de la música selecta. Chopin fallece a las 2 de la mañana del 17 de octubre del año 1849, a la edad de 39 años. Se le hace un molde póstumo de su cara y de su mano izquierda, creadas por Auguste Clesinger, para que las generaciones futuras lo pudiesen conocer. Toda Europa está de luto. A su funeral, en el cementerio parisino de Père Lachaise, llega un gran conglomerado de gente a despedir sus restos. Y en el mundo se construyen monumentos en su memoria.
El joven compositor y gran prodigio del siglo XIX se desvaneció, dejando el legado más grande para la música clásica romántica contemporánea. Y un mundo, hasta el día de hoy, con una insaciable sed por más notas de Frédéric Chopin.